Episodio 32. Prólogo. Podría comenzar este episodio con el sonido de la guerra, con el rugido de una bomba, con disparos de armas automáticas. Aquí también cabrían lamentos de cientos de miles de refugiados, el llanto de un bebé, cientos de maletas rodando por una estación. Incluso unos cortes de voz de Putin, Zelensky, Biden o von der Leyen, todo arropado por una música dramática. Radioactivo. Todo lo que sonara aquí no sería nuevo. Solo serviría para confirmar que estábamos profundamente equivocados cuando creíamos que una guerra en el corazón de Europa, en pleno siglo XXI, que una invasión rusa de Ucrania, era poco menos que impensable, si no imposible. Juan Antonio Sanz es periodista. Trabajó para la agencia de noticias EFE en Rusia durante casi 8 años. Yo dije, no, lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania no es un proceso prebélico, es una crisis muy importante. Claro. Y lo defiendo en estos momentos igual. Y lo que no podemos hacer es desplegar mapas, infografías sobre cómo los rusos van a atacar, van a invadir, cómo podría responder la OTAN, sin ninguna base para eso. Tanto podcast, tantos medios, tantos centros de inteligencia, tanta tecnología, tantas redes sociales. Y nadie vaticinó en su sano juicio que este es el tiempo que nos tocaría vivir y lo que falta por venir. Por afinar el tiro, creo que los tertulianos deberían hacer examen de conciencia, recuperar sus intervenciones de hace un mes, mes y medio, y llevar a cabo una cura de humildad colectiva. Con este espíritu, aquí tienes el audio de la charla que mantuvimos en directo por Instagram, en la cuenta Radioactivo, el pasado jueves 3 de marzo de 2022. Es la primera vez que un tema se repite en esta serie. Ojalá no fuera tan grave como para que así sea. Episodio 32. Ucrania radioactiva. Con Haas, con Juan Antonio Sanz, ya tuvimos ocasión de hablar durante el programa que emitimos en la Escuela de Imagen y Sonido CES, y que fue el podcast sobre los juegos de guerra de Ucrania, y que él daba su opinión. Opinión que ahora, si dijéramos de nuevo, pues se quedó desde el punto de vista occidental porque era muy optimista y era muy diplomático. Y evidentemente era un vaticinio que efectivamente quizá era más un deseo, no solamente algo inteligente, sino que no se ha cumplido, que ha sido que no iba a haber guerra, ¿vale? Que esto se acabaría en el camino diplomático. Parece que tenemos una buena noticia esta tarde, que es que hay al menos un alto el fuego temporal para cuestiones humanitarias entre ambos bandos. Esperemos que sea cierto y se cumpla. Pero yo tengo muchas preguntas para Haas, que como decía antes en la primera conexión fallida, Haas es periodista ha sido periodista de la agencia hace muchos años, es periodista, es freelance, ha cubierto muchos países, ha vivido hasta en Corea del Sur, pero de los años de tiempo en la agencia vivió años, 8 o 9 años, Haas, 8 años. 8, casi 8. Casi 8 años en Rusia. ¿Casado con una rusa? Estuve casado con una rusa. ¿Estuviste casado con una mujer rusa, con hijastros rusos o son tuyos los hijos? Hijastro ruso, que ahora es español. Tengo otros 2 hijos de otra relación. Bueno, pues esto le da, primero, siendo español, le da un vínculo especial por cómo conoce la sociedad rusa a alguien que tenemos en pantalla. Y esto, con todo lo que estoy viendo en la televisión y oyendo en la radio y leyendo en la prensa, me parecía muy interesante hacer una charla contigo directamente, Haas, porque yo tengo muchas preguntas sobre todo la sociedad rusa y el imperio ruso, que es al final el que ha lanzado este ataque contra Ucrania. O contra el mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? A ver cómo acaba todo esto y cómo se soluciona, ¿no? En un futuro, esperemos que muy cercano, ¿no? Pero yo tenía preguntas sobre Rusia, ¿vale? La primera que te tengo que hacer, con el permiso de los compañeros, como habiendo sido vecino ruso, ¿vale? Inmigrante español, vecino ruso, en Moscú, entiendo, o en otra ciudad. En Moscú, pero la familia de mi exmujer era de Kazajistán, rusos étnicos del noroeste de Kazajistán, casi en la zona pasado los Urales. Bueno, pues la sociedad rusa es así. ¿Cómo es así? Quiero decir, es como Putin. Como Putin, no. Porque es verdad que estamos viendo también algún conato de manifestación fuertemente reprimida por la policía rusa, pero da la impresión de que Rusia está como anestesiada o bajo una morfina mediática, porque la reacción visceral que estamos teniendo todos los medios de comunicación, todos los periodistas, la sociedad en general que se está movilizando en favor del pueblo ucraniano,
Esto en Rusia no se ve o de Rusia no llega. Es decir, ¿qué nos estamos perdiendo del lado oscuro de esta historia? No se ve porque no llega también. Desde luego no vamos a ver en los próximos días, o quizá poquito a poco vamos a ir contemplando manifestaciones a favor del fin de la guerra de Putin. Y en eso quiero yo insistir. Esta no es la guerra de Rusia contra Ucrania, aunque nos la quieran vender aquí también en Occidente de esa forma. Ucrania para el pueblo ruso es muy importante, pues como el origen precisamente de esa gran nación, de las dos grandes naciones. Entonces, hablan también un mismo idioma en buena parte, casi todos los ucranianos pueden hablar ruso, si no un 90% casi. El ucraniano es más o menos inteligible también para quienes hablan ruso y viceversa. ¿Qué sucede? Estamos en un momento en el que se han juntado un montón de cuestiones. La soberbia de una persona, como es Vladimir Putin, pero también muchas presiones por parte de Occidente en una determinada dirección que empezaron a mediados de los años 90 y que de pronto han reventado. Esas presiones son las que en Rusia son consideradas como un motivo de rebelión contra el estatus que se ha planteado en Occidente. Y de esa manera, cuando Putin en un primer momento dijo tenemos que reivindicar un nuevo sistema de seguridad en Europa que asegure el respeto hacia Rusia, eso fue seguramente seguido por el 100% o por el 90%, vamos a decir. Había un 10% que seguro que no se fiaban de lo que podía pasar en los siguientes semanas o incluso ya meses. Entonces, Rusia es un pueblo eslavo como lo es Ucrania. Tienen unos vínculos culturales, psicológicos, sociales, económicos grandísimos. Buena parte de los ingresos de Ucrania siguen llegando por el dinero que paga Rusia por el paso del gas ruso a través de territorio ucraniano. No he oído apenas comentar al respecto sobre lo que está pasando sobre ese dinero, que supongo que se habrá dejado de pagar. Pero las vinculaciones son muy estrechas. Son muy estrechas desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista familiar. Por ejemplo, mi exmujer rusa del Kazajstán tenía parientes en Ucrania. Yo visité Ucrania precisamente para ver mis entonces también parientes. Y nadie pensaba en ningún momento que de pronto el hermano grande, mejor dicho, ruso podría atacar de esa manera. Yo no lo esperaba. Yo esperaba que de alguna manera pudiera haber algunos incidentes en la frontera en la zona del Donbass. En el peor de los casos, que pudiera intentarse algo hacia el sur, hacia la zona de Mariupol, que ahora mismo están en combates, y poco más. Pero una invasión de este tipo, yo creo que la gente vemos un poco Rusia, no nos lo esperábamos. Pero nadie se lo esperaba, ¿no, Has? Ni los propios rusos yo creo que tampoco se lo esperaban de esa forma. Ni los ucranianos. Y los ucranianos tampoco. Y de hecho, vamos a ver, en Ucrania hay una guerra civil desde el año 2014, cuando se dio la revolución del Maidán, y hubo conflictos con la zona del Donbass en Donetsk y Lugansk, que son como dos pequeñas provincias ahí, oblast. Entonces, ahí sí que ha habido guerra. Pero que se extendiera de esta forma, desde luego que nadie en su sano juicio lo podría esperar. Y sin embargo, si estudiamos cuál es la trayectoria de Vladimir Putin, no debería sorprendernos tanto, ni muchísimo menos. Hay que recordar cómo entró Rusia en la Segunda Guerra Chechena, con los atentados en 1999 en determinadas zonas de apartamentos que se atribuyeron a rebeldes chechenes, cuando posiblemente estaba el FSB detrás de ello, o sea, la seguridad rusa ordenada por Putin. Entonces, por ejemplo, la liberación de los rehenes en la Dubrovka, en el teatro de la Dubrovka, en Moscú, cómo se llevó a cabo con la muerte de 100 y pico rehenes. Es decir, había algunas señales que decían que subrayaban una característica de Putin que se está manifestando en estos momentos. Putin es implacable y despiadado. Y eso no hay que lo dude, pero loco en absoluto. Evidentemente no solamente estamos nosotros, ahora también David, dale caña, están los propios seguidores del directo escribiendo en el chat, que voy a ir revisando. Lo que comenta Virginia Colias, creo que lo digo bien,
es si todo esto efectivamente es una respuesta de Putin a lo que se ha contado tanto, que es a evitar una expansión de la OTAN en lo que él ha entendido siempre como una frontera natural de la ex Unión Soviética, que era Ucrania, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que Ucrania está decidiendo libremente como pueblo soberano pertenecer o no al Tratado del Atlántico Norte. Es decir, no es una cuestión de que ahora Putin se mosquee y diga, uy, 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 eso yo no lo quiero porque me va a poner tanques de la OTAN cerca de casa, ¿no? Esa es una de las razones. Esa es una de las razones, más todas las que he explicado antes en relación a cuál es la personalidad de Putin. Pero lo que vamos a ver, cuando cayó la Unión Soviética y se deshizo en el año 91, a finales de 91, empezó un proceso de cambios tremendos en la región. Y hubo muchas independencias, por supuesto, de las 15 repúblicas exsoviéticas, cómo se fueron diseminando. Después, en el año 97 más o menos, la OTAN, con su política de puertas abiertas, pues dio paso a países de la antigua esfera soviética, países del antiguo Pacto de Varsovia, que se había deshecho. Entonces apareció la Comunidad de Estados Independientes, una especie de cooperación, también podía darse el caso militar, pero de menos éxito, por supuesto, que el Pacto de Varsovia. Y en esas circunstancias había un territorio que era totalmente tabú para Rusia de incorporación, en lo que se refiere a la posible incorporación a la OTAN, y esa era Ucrania. Y desde un primer momento, la OTAN se comprometió a que no se extendería hasta Ucrania. Ucrania en su idioma pues viene de Ucraina, que significa frontera, y eso es lo que es realmente para Rusia también. Aparte de un lugar de origen cultural y otras cosas, significa la frontera con Occidente, la frontera con Europa. Es un territorio que ha sido de contención, de invasiones y de muchas otras cuestiones. Para los rusos no estoy hablando. Entonces, por supuesto, los ucranianos tienen todo el derecho a pedir e integrarse donde les dé la gana. Esto desde el punto de vista ruso, lo estoy pensando. Pero con las mismas, la OTAN, sabiendo el compromiso que había adquirido mucho tiempo antes, debería decir sí, pero nos interesa mucho más la estabilidad y las buenas relaciones con Rusia, que ustedes se aparezcan, se metan en la OTAN. ¿Qué sucede? Los rusos han estado también intentando controlar y dirigir los dictámenes y las maneras de hacer de los ucranianos. Eso ha sido así desde un principio, pero igual ha sido desde el punto de vista occidental. Vamos a ver, la revolución del Maidán en 2014 no apareció así por las buenas. No fue porque de pronto Víctor Yanukovych, que era en el entonces presidente, decidiera no seguir un tratado que había con la Unión Europea y retirarse. No, la cuestión es que unas semanas antes, después de que esto se produjera, aparecieron por allí, por Kiev, por la capital de Ucrania, ciertos agentes estadounidenses, uno de ellos un antiguo embajador, y empezaron a tener ciertas charlas y demás con gentes de la entonces oposición ultranacionalista ucraniana. Y eso es real, y eso cualquiera lo puede buscar en internet, y ya va a haber incluso audios de conversaciones en los que se veía la implicación de Estados Unidos ahí. ¿Qué sucede? Sale adelante esta revolución y viene un gobierno pro-occidental muy nacionalista y completamente contrario a Rusia. Al poco tiempo aparece la guerra del Donbass, y ahí ya tenemos montado el follón. El del Donbass, una zona, recordemos, que está formada por unas mayorías, no es que sean prorrusos, que ellos se sienten rusos, y de ahí aparece todo este tinglado. Queda la cosa, se firman al año siguiente los acuerdos de Minsk, en los que hay un compromiso por parte del gobierno también ucraniano a respetar la autonomía de Lugansk y de Donetsk. Eso no se respeta en ningún momento, siguen los combates, los rusos se quejan, los rusos meten también más patitos en el avispero, y la cuestión queda así como medio en tablas, con enfrentamientos militares, soldados rusos con uniformes sin las insignias, los llamaban los hombrecillos verdes,
porque salían de la nada, pero en realidad, por supuesto, eran agentes o soldados especiales rusos y estaban combatiendo en el Donbass. Y la cosa queda pues como en tablas. ¿Qué sucede el año pasado? Pues que se empieza de nuevo a hablar otra vez de la posible entrada de Ucrania en la OTAN. A pesar de que ahora mucha gente diga, no, nunca se ha planteado la entrada de Ucrania en la OTAN realmente. No, eso no es verdad. Y tenemos este año, en junio, una reunión de la OTAN, una importante reunión, una cumbre en Madrid, y ahí pues la nueva administración de Estados Unidos, de Joe Biden, demócrata, pues tenía pensado también volver a recuperar esta cuestión, este tema. Joe Biden y su familia tienen grandes relaciones también con Ucrania, y el lobby ucraniano en el Congreso estadounidense es muy fuerte. Entre 2014, cuando llegan los nacionalistas al poder en Ucrania, y el 2019, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, fue miembro del Consejo de Administración de la empresa estatal de hidrocarburos más importante de Ucrania. ¡Ay, qué casualidad! Y después, cuando las elecciones estadounidenses, las últimas elecciones estadounidenses, la gente de los republicanos, la gente de Trump, empezó a sacar ciertos papeles muy feos que acusaban a Hunter Biden de corrupción y de otras cuestiones. Estados Unidos está metido en esta crisis y no precisamente con las manos muy limpias. Aquí hay intereses por todas partes, y hablar de que los rusos son los malos y nosotros en Occidente como europeos somos los buenos no es verdad, no es así. Hay muchos otros intereses por parte de Gran Bretaña y demás. Pero Has, perdonadme que intervenga aquí al hilo de lo que estás contando. Yo creo que intereses en los conflictos, podemos llegar a tener claro todos que siempre hay de una parte y de otra parte, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de un paso muy grave. No, cuidado, no estoy justificando nada. No, por eso que quiero puntualizar, quiero incidir en eso, ¿no? Porque evidentemente los temas complejos tienen explicaciones complejas también, ¿no? Claro. No podemos simplificar todo y decir, estos son los malos, estos son los buenos. Exacto. Pero hay una acción que sí corresponde a un lado, digamos. Hay una acción muy grave que corresponde, evidentemente. Sí. Y no solo, y estamos hablando de las intenciones de incorporación de Ucrania a la OTAN, pero es que tengamos en cuenta también las amenazas, que no sé si será un farol de Putin. Tú dices que este señor no está loco, que es implacable. Las amenazas a los países nórdicos, ¿no? Que también, que no tienen esos lazos con Rusia, pero que sí son fronterizos y que sí pueden tener la opción de formar parte de la OTAN. También va a ir contra ellos, o sea, quiero decir... Esto, a estas alturas cualquiera sabe. Claro, no me atrevo a vaticinar nada. ¿Esto a dónde nos lleva? O sea... Lo que he intentado explicar es que esto no es tan sencillo, que no son de pronto unas ideas megalómanas de Putin para de repente pues incorporar Ucrania a un supuesto segunda Unión Soviética. Eso no es así. Por mucho que ellos intentan en el círculo que tiene Putin, pues consideren necesario que podría ser muy interesante que parte de Ucrania formara parte de Rusia, como lo es Crimea, y como posiblemente, y es lo que no nos estamos dando cuenta porque estamos fijándonos en las operaciones militares que están ocurriendo en torno a Kiev, cuando lo más gordo está sucediendo en el este. Y ahora mismo, si se toma la ciudad de Meliópolis, si se toma también Odessa, que está más... Es posible que Putin pudiera decir, bueno, aquí ya por el fuego, pero es que además ya tengo la mitad. No sería la mitad equivalente, sería un trozo bastante mejor, una media luna más pequeña, pero ya tiene lo que él quiere, una salida más directa al mar Negro. Entonces, cuidado con eso, porque eso sí podría consolidarlo. Y ese es el gran peligro. El gran peligro en estos momentos es que Ucrania quede dividida en dos. Me gustaría... En este caso, se ha acabado, se ha acabado totalmente el problema de que se puede incorporar a la OTAN. De facto, ya no se puede incorporar. Me gustaría, Has, que eres la biblioteca hablando, eres aparte prolífico en explicaciones, ¿no? Que lo está agradeciendo mucho la gente que está participando en el chat, ¿no? Que te enrolla mucho, pero que está quedando muy elegante.
Pero hay muchos comentarios que están muy interesantes en el chat, pero querría, antes de darle paso, incluso a alguno que quiera intervenir en el chat en directo, que yo estaría encantado, a que te preguntara algo, David, porque David sobre todo le gusta mucho, que yo lo sé, la política exterior estadounidense, le gusta mucho el rollo americano. Preguntaban por aquí. No soy Goyo Jiménez. Si realmente, si le gusta a Haas la relación que tenían o que tienen Putin y Trump, ¿no? Que también por ahí va un poco el tema claro, ¿no? A ver si encuentro quién hacía la pregunta. Sí, la Concha Martín Mora, muchas gracias. Pues Concha preguntaba esto, ¿no? Por ahí, pues David, puede ir, ¿no? Yo es que la verdad es que tenía una bala en la recámara. Ahí hemos empezado a hablar de zonas donde Putin ya, o donde Rusia ya ha entrado. Hablábamos de la península de Crimea, tal, obviamente, pero a mí me queda un poco, porque creo que de esto se habla menos, esos otros, vamos a llamarlos frentes, aunque sea incorrectamente, de otros países que no son Ucrania, pero que en su día fueron satélite de la URSS porque pertenecieron al Pacto de Varsovia. Estamos hablando de países como Polonia, estamos hablando de zonas como Moldavia y tal, donde da la impresión de que Putin podría dar un siguiente paso y que todo no se va a quedar en Ucrania. ¿Qué hay de cierto en esto? Esa sería una de las preguntas que tenían una de las balas que tenía en la recámara. Y por otra parte, ¿qué te parece de esa afirmación que últimamente en los medios se está escuchando mucho en los últimos días, de que sí que parece ser que la Unión Europea en todo su conjunto sí que ha demostrado una especie de cohesión a la hora de tomarse este asunto y de actuar en conjunto, de una forma global, y todos a una como fuente ovejuna, ¿no? Empiezo por esto último, pues precisamente, y además es muy interesante porque lo que ha conseguido Putin es enfadar de tal manera a la Unión Europea que se está cohesionando, y lo que sus ideas, su primera intención es precisamente debilitarla. Y ha conseguido exactamente lo contrario. Ha conseguido que, por ejemplo, incluso Alemania, el gran tabú, que es incrementar su gasto militar, lo haya prometido que con 100 y pico mil euros más lo va a incrementar. En cuanto al peligro que pueden correr Rumanía y Polonia, porque efectivamente cuando se produjo el rodeo, vamos a decirlo así, el asedio por parte de las fuerzas rusas todavía en territorio ruso en torno a Ucrania, una de las cuestiones que Putin quería poner encima de la mesa es que se retirara de ciertas clases de armamento de esos países, e incluso que se volviera a antes de las fronteras que se establecieron de la OTAN en 1997. Eso, por supuesto, cuando uno juega al póker, hace ciertas apuestas, y esa es una apuesta que jamás podrían tener los rusos. Lo más importante para los rusos es Ucrania, y por eso mismo y Ucrania no va a ser en absoluto dominable. En absoluto, por mucho que pensemos, bueno, primero se come Ucrania y después va a Rumanía o va a Polonia. No, es que no se va a comer de esa manera Ucrania. Ucrania es un gran país. Pensamos por las informaciones que están llegando de ciertos medios de información que son milicianos los que están deteniendo a las fuerzas rusas, y no es verdad. No son gente con cócteles Molotov, a pesar de que hayamos visto ese vídeo tirándole al tanque. No, es un ejército muy fuerte que ha estado preparándose desde hace mucho tiempo y que desde 1991 están recibiendo ayudas militares de Estados Unidos, más de 6.000 millones de dólares. Entonces, no es cualquier grupito armado, en absoluto. Son los soldados... Pero numéricamente mucho inferior, ¿no? Claro, si los 900.000 soldados rusos fueran de golpe, pues seguramente se hundiría eso en el Mar Negro. Pero no es así, no es así. O sea, estamos hablando de equivalente más o menos lo mismo. ¿Qué sucede? Que la aviación rusa era mucho más potente y se ha cargado posiblemente toda la raíz que podía defender en Ucrania. Pero ahora mismo lo que está habiendo son combates entre ejércitos. ¿Que en un futuro pueda ser distinto? Por supuesto que sí. Y que desde luego si las fuerzas de Putin entran en Kiev, va a tener guerrilleros por todas partes, pues lo más seguro es que eso ocurra así. Pero acordémonos también de una cuestión, fijémonos en una cuestión, cómo se están produciendo los ataques actualmente. Han sido hasta el momento ataques más bien selectivos, que sí, que han dado a viviendas, ha habido muertos civiles, ha habido muertos de niños y tal, pero no ha sido hasta el momento la intención de Putin arrasar con Ucrania.
acordémonos lo que pasó en las dos guerras de Chechenia. Pero se está enfadando Putin también, Sí. La Unión Europea se ha enfadado y se ha unido, pero Putin yo creo que se ha enfadado también porque le está costando un poquito más, ¿no?, de lo que tenía pensado, claro, a lo mejor. Pensar que los ucranianos se iban a rendir así por las buenas, pues a lo mejor ha sido un resbalón. Pero hay diferentes teorías al respecto. Y una es que si Putin ahora mismo lanza los mismos tipos de ataque que, por ejemplo, se lanzaron en Grozny, la capital de Chechenia. Yo llegué a Grozny en el año 2003. Ya estaba casi medio terminando la Segunda Guerra Chechena. Bueno, todavía se alargó unos años. Mi primera impresión, según íbamos en el convoy, un autocar muy chiquitito con periodistas occidentales y rusos, protegidos por dos tanquetas de las fuerzas rusas. Nos habían puesto una mina que por suerte no estalló a nuestro paso, si no, no estaría aquí contándolo seguramente. Y se veían los edificios de unos 7, 8, 10 pisos a lo lejos, blancos. Según te ibas acercando, esos edificios tan blancos parecía que se iban deviniendo en una especie de esqueletos. Era el efecto del Grad, de las bombas de racimo. Y era simplemente como un queso gruyère, pero a lo bestia y grande. A mí me llamó mucho la atención porque si a mí me preguntan cuál es tu imagen de la guerra, pues me acuerdo de estos edificios totalmente agujereados, destrozados, con boquetes de 2 metros de diámetro y una cuerdecita en uno de esos boquetes con ropa tendida, ropa de colores. Para mí eso de pronto vi que era la guerra. Todavía había gente ahí sobreviviendo, que no tenían ni agua, no tenían ni luz, pero estaban refugiados. Y no era en la primera planta, era a lo mejor 3 pisos, en el piso tercero, en el piso cuarto. Para mí eso fue la guerra. Y Grozny estaba arrasado. Si Putin si desplegara esa misma acción de su aviación, ahora mismo no existiría Kiev, desde luego. Ni Kiev, ni Kharkov, ni cualquiera de las otras ciudades. Entonces, hay ciertamente una contención de la acción rusa. Es verdad que puede cambiar de la noche a la mañana y no me extrañaría. Cuando hablamos de cuidado con las armas nucleares, dicen, no, es que hasta las armas nucleares todavía queda destrucción y salvajismo tremendo. Putin ha roto todos los esquemas. Y esta ruptura además va a influir en las relaciones de Rusia con el resto de antiguas repúblicas soviéticas, con el resto de países. Putin ha pasado una frontera que posiblemente, y eso creo yo, va a llevar a su caída, más tarde o más temprano. Porque en Rusia se está viendo, vamos a ver, en Rusia todo el mundo tiene su móvil. Y no solo pueden acceder a los canales. Hay una clave interna también de esto. Ahí está. Y en estos momentos yo creo que muchos rusos, muchísimos, están asombrados de que nosotros, los hermanos mayores, los rusos, lo piensan así, estemos machacando a uno de nuestros hermanos más queridos, que era Ucrania. Que no habría pasado lo mismo con Georgia, y de hecho en el 2008 todo el mundo aplaudió cómo le pegó el pisotón Rusia a Georgia cuando Georgia quiso recuperar Osetia del Sur. Es así, porque fueron los georgianos los que dieron esa primera impresión cuando Bush les dijo a Georgia y a Ucrania, venga, venid a la OTAN. Y entonces Mikhail Saakashvili, que era muy sandunguero y alegre él, pues cogió y dijo, pues ahora voy a recuperar Osetia del Sur. Gravísimo error, porque son zonas muy montañosas y los rusos dijeron, y ahí se metieron. Entonces, muchos pensábamos que esta crisis iba a quedar en eso, en unas repúblicas proclamadas, reconocidas por Moscú, en el Donbass, está Donetsk y Lugansk, y ahí pues una especie de, con perdón, almorrana en el culo de Ucrania que iba a estar ahí molestando y que nunca iba a permitir que se integrara en la OTAN. Pero Putin tiene otros planes que también a lo mejor son los que se preveían, y es decir, que esa media luna, si vemos el mapa de Ucrania, pues llegue casi hasta Odessa, se corte el acceso de Ucrania y quede Ucrania partida en dos, no de igual tamaño, el occidente sería mayor, pero sin embargo tendríamos una extensión de Rusia y ahí tendría esa parte, esa zona de bumper que permitiría servir como cortafuegos ante la Unión Europea, perdón, la OTAN extendiéndose hacia Oriente. Se están acumulando los comentarios. Como llevamos media hora de directo, yo, si os parece, recopilo todo y lo vamos haciendo en preguntas-respuestas express al final del directo. Jasi, ¿te parece? ¿Vale? Como queráis. Ha salido ahora, lo has mencionado, pero a mí hay un tema de lo que es la versión rusa o del lado ruso de la historia,
que más me preocupaba, lo acabas de citar y quería incidir en eso un poquito porque es preocupante, sobre todo porque el sempiterno ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una entrevista a Al Jazeera hace 24 o 48 horas, volvía a repetir que la única solución a las sanciones impuestas a Rusia por parte de Occidente era una guerra nuclear. Lo daba como, no parecía un farol, lo daba como muy hecho. No es la primera vez, además, que el propio Putin a los propios mandos militares le dice que activen la alerta nuclear. Yo no sé si realmente en la borrachera de poder que tiene ahora mismo Putin y viendo que ni siquiera le ha salido bien la estrategia de en 48 horas invadir Ucrania y llegar a Kiev, si esto está encima de la mesa o si no deja de ser una escalada verbal y no militar. Por apuntar un dato más, que anoche no suelo darme un paseo por las televisiones extranjeras, pero sabiendo que teníamos hoy en el directo, estuve viendo una entrevista al secretario de Estado de Defensa en la NBC anoche, donde insistía en la no participación de Estados Unidos en la guerra, en el nulo interés de enviar a tropas estadounidenses a este conflicto, en que era efectivamente un problema de la OTAN, donde está Estados Unidos, pero que evidentemente es un problema localizado en Europa y que la solución tiene que llegar por parte primero de Europa, que es un frente de ejército dudoso, por no decir ninguno. Es decir, si Estados Unidos se mete en la guerra, y me has dicho, no lo digas, lo voy a decir en voz alta, ¿es realmente el prólogo de una tercera guerra mundial? Sí, yo creo que sí. Ahora, que fuera a ser una guerra, vamos a ver, una guerra mundial, no íbamos a tener a Sudáfrica metido o a Bolivia, decir, mundial, pero que sí que es una tercera guerra en Europa que puede llevar a una deflagración. Un conflicto mundial, sí. El nuclear, sí. Ellos están dispuestos. O sea, cuando lo han dicho, y Lavrov es una de las personas con más cabeza política que hay en el gobierno ruso. Es además una persona con una experiencia tremenda y que haya dicho eso me parece más preocupante que el hecho de que lo haya dicho Putin. Pero recordemos una cuestión muy importante. Se han aplicado un montón de sanciones y yo creo que muchas de ellas muy acertadas, por primera vez, duras de verdad contra Rusia, pero Alemania sigue pagando el gas ruso. Siguen entrando 1.000 millones casi diarios a las arcas rusas. Dice Alemania, dice también Polonia y tal. ¿Qué sucedería, por supuesto, si Alemania deja de pagar ahí? Alemania se está muriendo de frío actualmente, si eso sucediera. Es decir, quedan intersticios para la negociación. Y lo que está diciendo Rusia es esto. Puede haber posibilidad de negociación. Nosotros vamos a marcar el paso en esta negociación. La cuestión es esta, tan importante. ¿Hasta qué punto Europa, hasta qué punto la OTAN, y no hablo de Estados Unidos porque ellos tienen otra agenda, está dispuesta a implicarse en una guerra en Ucrania? Porque si la OTAN se implica en una guerra, vamos a tener una guerra mundial. Vamos a darle ese concepto. ¿Hasta qué punto nos interesa eso o hasta qué punto podemos optar adelante que sea la división de Ucrania? Fijaos qué fuerte puede parecer eso. Pero estamos hablando también de la destrucción total. ¿Y hasta qué punto no se puede decir, bueno, esta batalla realmente la han ganado los rusos y nosotros tenemos que ganar la siguiente, y es sacar a Putin y a toda su camarilla del poder de una forma u otra, con inteligencia, con medidas, y hablo de inteligencia, servicios de inteligencia, con medidas económicas, con demás, porque en estos momentos Putin lleva la delantera, todavía puede hacer muchísimo daño, y si no se le dan ciertas garantías, aquí no estamos hablando de las libertades de Europa están en el corazón de un pueblo ucraniano, no, estamos hablando de la supervivencia de nuestro continente, de la supervivencia real. Y los rusos son capaces de llegar a ese... No los rusos, perdón. Putin es capaz de llegar a ese extremo. Lo está demostrando. Ha puesto demasiada carne en el asador. Es un tipo de 70 años. Cuidado, todavía no los ha cumplido, pero casi. No se nos olvide, ¿eh? No se nos olviden esas cuestiones. Entonces, estamos en una situación, y como han dicho muchos analistas por ahí, desgraciadamente es la más peligrosa después de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, lo de la edad igual es muy evidente, pero me he perdido.
No tiene nada que perder. No tiene nada que perder, ¿no? O sea, que es como la guinda de su proyecto político, ¿no? Qué bien, qué ilusión. Hasta el final. Decir, bueno, es mezclar cosas ahí. No, la perspectiva es diferente, claro. La perspectiva de un líder en esa etapa ya es diferente. Y además le dijo a Bush Jr., un dato que también se ha publicado estos días, le confesó en una cena que su gran aspiración política era recuperar la antigua Unión Soviética. Y esto no creo que sea un comentario de golpe en la mesa de Pacharán. Yo tengo la impresión de que ha sido su objetivo baldío. Yo no creo que sea su objetivo recuperar la antigua Unión Soviética. Putin es un líder del siglo XXI. No es ni un zar ni es un secretario general del Partido Comunista. No, Joseph Stalin, directamente. No, tampoco es Stalin. No, Putin es Putin. O sea, dejemos de intentar compararlo con otra cosa. Es que a lo mejor en un futuro vamos a comparar este mala bestia, era como Putin, porque es tan independiente y llega a hacer tantas cosas y es tan peligroso. Lo decía el otro día el expresidente francés Hollande. Él dijo, François Hollande, dijo, Putin tiene una lógica. Es una lógica extremadamente peligrosa, pero tiene su lógica. ¿Lo comparamos con Hitler? No, Hitler... Bueno, no le hace falta un Goebbels tampoco, o sea que... No. Él se lo guisa y él se lo come. Porque es muy diferente, o sea, una de las pilares de la política exterior de Hitler era ir aniquilando, cometiendo genocidios. Entonces, le separan, sí. Pero digo a nivel mental, o sea, es a más nivel peligroso mental. Putin. Yo creo que es mucho más peligroso. Más peligroso. Sí, porque Hitler estaba acompañado, tenía una camarilla muy fuerte, pero Putin tiene la frialdad que Hitler no tenía. Entonces, bueno, y de hecho parece que que además quiere desnazificar, ¿no? Bueno, eso es una puñetera propaganda. Pues vamos a ver, todas las partes de su propaganda. Por que eso haya es alucinante. o neonazis en Ucrania, es verdad. Y hay movimientos, hay grupos paramilitares. Los hay hasta en Vallecas. Efectivamente. Exactamente. Yo vivo Una en Vallecas. cosa súper rara. Yo soy de Vallecas, doy fe también. O sea que... Sí. Entonces, lo que quiero decir es, pero tampoco es un argumento para invadir. Pobre gente de Vallecas, un beso a Vallecas. No, todo lo contrario. No, bueno, en Villaverde, te quiero decir que nazis hay en todas partes. O sea, es una cosa muy rara. Efectivamente. Bueno, y podríamos hablar de los oficiales ucranianos que pasaron a formar parte de la horda nazi. Y yo tengo el testimonio personal, una acotación, permitirme muy, muy breve que hago, de una compañera de trabajo, moldava, que habla de que familiares suyos, ucranianos, siendo alguno oficial del ejército nazi, decía que los soldados a las órdenes de oficiales ucranianos en el bando nazi le tenían más miedo a sus mandos que si sus mandos fueran alemanes. Pero claro, es que, los nazis entran en Ucrania, creo que es en el 41, creo que están como ocupándola unos 3 años, y al final los ucranianos lo que ven en esto es una posibilidad para ya entonces su independencia. Conseguir la independencia, sí. Ya habían tenido independencia a principios de la era soviética, de la era comunista bolchevique, entre el 17 y el 20, creo que más o menos. Después hubo un periodo en que había 2 Ucranias, una al este y otra al oeste. Después ya se la digirió de nuevo Rusia y efectivamente vieron en esa oportunidad. Ahí está el gran líder que desgraciadamente es muy alabado en Ucrania, Stepan Bandiera, y que realmente es uno de los que llevaron a cabo el genocidio de judíos en territorio ucraniano. Fue uno de los lugares donde más judíos fueron aniquilados. Entonces, claro, eso también ha quedado en la cabeza de los rusos. Por otra parte está también las hambrunas en la cabeza de los años 32 y 33, en la cabeza de los ucranianos. O sea, si se empieza a rebuscar todas esas afinidades de las que he hablado en el principio, dicen, bueno, pero es que aquí hay muchas cuestiones pendientes y bastante serias. Estamos hablando de entre 4 y 12 millones, se ha llegado a hablar de muertos, no solo en Ucrania, es cierto, en aquella hambruna, sino también en Bielorrusia y lo que se llama la Rusia blanca. Sí, pero parece ser que en Ucrania fue especialmente duro, ¿no? Especialmente duro y además con mucha inquina por parte del padrecito Stalin. Sí, porque no mandaba muchos suministros aposta para que no. No, pero además había persecuciones, había aniquilamiento de gente que quería cultivar. Fue eso terrible, y ahí no hay que quitarle ningún
ninguna o sea, la culpa fue del Kremlin, exactamente, de lo que esto, ninguna responsabilidad no se les puede quitar, por supuesto que sí. Pero vamos, estamos en otra época, repito. Fuerzas ultranacionalistas las tenemos tanto en Ucrania como en Rusia. A mí me hace mucha gracia estos días cuando dicen, bueno, Putin, los comunistas están con Putin, pero bueno, Putin es todo lo contrario un comunista, no tiene nada que ver. Y no digo que ni los comunistas sean buenos, ni los ultranacionalistas sean unos demonios. No, solo que no es comunista. No, que no es comunista ni muchísimo menos. O sea, es otra cosa. Y es de la misma forma. ¿Y Rusia qué es? ¿Es Oriente o es Occidente? No, Rusia es Rusia. Y por el tamaño tiene la entidad de ser Rusia. Y es otra cosa. Bueno, de todas formas, es que hay una idea antigua que identifica siempre Rusia comunismo. Rusia comunismo y Rusia campos de concentración, lagers, los gulag. Sí. Y es verdad que eso existió, pero yo no voy a Alemania pensando, bueno, veo nazis por todas partes, pues sería muy simple claro. y un error gravísimo, porque entonces pueden ver, no, si es que Alemania es música, Alemania es arte, Alemania es todo. Entonces, en cada momento hubo lo que hubo y eso no se puede cambiar, pero en la actualidad no hay ni nazis en Alemania, ni partidarios alguno debe haber, del Gulag en Rusia, por supuesto. Entonces, centrémonos en estos momentos, y en estos momentos ya es suficientemente peligroso y duro e implacable, los dos adjetivos que he dicho, implacable y despiadado Putin, como para pensar en compararlo en un zar que quiere un imperio. No, es que lo que él quiere ya tiene más que suficiente. Recordemos lo que ocurrió hace unas semanas en Kazajistán, que hubo una especie de levantamiento, de golpe palaciego, y se resolvió con el envío de tropas rusas. Era la primera vez. Y la gente dijo, bueno, sí, estos rusos ya están metiendo las narices. No, pero es que era gravísimo que de pronto los rusos se convirtieran en los jueces de allí. Y que ahora hay un presidente en Kazajistán que es totalmente favorable a Moscú. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo puede ser que en estas circunstancias Rusia tiene semejante ascendencia sobre otros países? Porque hay que recordar que en el año 2001, si nos acordamos, ocurrieron los ataques del 11 de septiembre. Hubo una guerra en Afganistán en la que participó la OTAN, por cierto, se salió de los marcos. Entonces, claro, la desconfianza de la OTAN es bastante comprensible en determinados sitios. ¿Y qué hizo Rusia entonces? ¿Qué hizo Putin? Putin acababa de llegar al poder oficialmente el 25-26 de marzo del 2000, cuando ganó las elecciones por mayoría absoluta. Pues brindó todas las posibilidades para que se abrieran bases de la OTAN en Bishkek, la capital de Kirguistán. Había bases en el sur y sureste de Uzbekistán. Había posibilidad para que Tayikistán, que siempre ha sido una especie de feudo ruso, se pudieran utilizar. Y Putin dejó. ¿Hay alguna base hoy día en cualquiera de esos países? Ninguna. Todo lo contrario, Rusia ha vuelto con mayor fuerza. Digamos que eso lo aprovechó, es como la ola que se retira y después viene con mucha mayor fuerza. Entonces, no necesita tener un imperio soviético, si tiene zonas de influencia suficientemente fuertes. Los periodistas María José Ariza y David Carvajal están enriqueciendo con sus preguntas y sus comentarios la charla que estamos teniendo con otro colega, con Juan Antonio Sanz, con Zas le está dando a Putin. Con Zas, Zas con esta charla está confirmando varias cosas que teníamos todos, aparte de lo que él sabe, para haber vivido casi una década en el país, ¿no? En el imperio ruso. Que podría ganar, saber y ganar. He constatado dos cosas. Una, que evidentemente se ha llenado el chat de fans, sobre todo mujeres, de Zas, piropeando cómo habla y todo lo que sabe. Ahora leo algunas para que se ruborice un poco más. No. Y que veo fatal al cerca últimamente. O sea, que voy a dejarme un poco el teléfono y voy a decir, Caro Valladares, buenas desde Varna, que bien te veo, Juan. También tenemos por aquí a Maite Mejías. Muchas gracias, Juan Antonio. Estábamos esperando tus palabras. Y vamos a la parte de preguntas, ¿vale? Bueno, Bernardino debería intervenir, que es antiguo editor de la agencia EFE y que es amigo también y que ha hecho 700 preguntas. Ahora voy con alguna. La de Trump y Putin la hemos leído, pero
pero voy a las preguntas directamente que tenía por aquí seleccionadas. Silvia nos pregunta, por lo que has contado, Has, ¿crees que el pensamiento inicial de Sánchez de no entrar en la guerra era acertado? Bueno, yo no creo que hayamos entrado en la guerra, ahí de momento. Y soy muy crítico. Para ti la venta de armas solamente es la venta de armas. La entrega de armas no es... Eso para mí no es participar en la guerra, eso es un error gravísimo. Pero por una cuestión humanitaria. Ahora mismo lo que se está necesitando no es que se envíen no sé cuántos armas antitanque y demás, porque eso existe ya en estas armas, las armas ligeras, y cuando hablo de armas ligeras son fusiles de asalto y demás, ya existen en Ucrania. El dinero, lo que se necesita ahora mismo es para los millones que se va a haber de refugiados. Ya hay 1 millón de refugiados que se tiran hasta 3 días para cruzar la frontera porque no hay camiones, no hay autocares, se necesitan autocares, se necesitan alimentos. Y hoy se han abierto la posibilidad de corredores humanitarios. Es ahora cuando hay que hacer insistencia en eso. Y si lo que queremos realmente son unas negociaciones de paz, en la que Rusia va a poner sus condiciones, pero podemos ponerlas también nosotros, mandando armas no se consigue nada. Porque vamos a ver una cosa, esos convoyes de armas, ¿quién los va a proteger? ¿Los va a proteger el ejército ucraniano o va a haber unidades especiales de la OTAN? Porque Rusia va a atacar esos convoyes y va a destruir las armas que estamos enviando. Entonces, y ya estamos metidos en una vorágine que no es nada buena. Se necesita otro tipo de ayuda. Ahora mismo, si nosotros queremos enviar alimentos y medicinas, por ejemplo, habéis visto las fotografías de las largas colas delante de las aptiekas, que son las farmacias. Entonces, ¿qué sucede ahí? Necesitan ese tipo de suministros. Y eso sí que es importante. Y se necesita que cuantas más personas salgan de Ucrania, mejor, porque si se da una escalada más, y Putin está dispuesto a cometer más barbaridades militares ahí, va a morir mucha gente. Y lo que hay que hacer es que escape esa gente. No puede ser que nos tiremos 3 días que se tiren para poder cruzar al otro lado. No puede ser eso. Por eso yo no creo que España esté en la guerra, ni muchísimo menos. Si mandamos tropas, sí. ¿Que Estados Unidos está en la guerra? Pues es muy posiblemente, porque allí hay asesores militares estadounidenses. Cuidado. Y es muy posible, si esta guerra se continúa, que no creo que sea del gusto ruso, porque se van a desangrar económicamente, y no se nos olvide eso, se van a desangrar económicamente, y eso va a ser otro golpe en el pedestal de Putin. Se están pegando muchos golpes en el pedestal de Putin, y eso lo podemos hablar también. Bueno, si se alarga esa guerra, pues los asesores, y puede haber, como en Irak, de Blackwater o de otro tipo de mercenarios que estén ahí peleando, y nadie va a decir que no, se pueden colar desde los Cárpatos, desde la zona de Rumanía, por donde les dé la gana. Y es así, van a pelear en guerrillas urbanas y en guerrillas en ciudades. Entonces... Colias, Virginia Haas ha comentado también en varias ocasiones, pero en un momento de la conversación ella incidía también que tenemos quizá demasiada dependencia del gas ruso y que hay mucha dependencia energética, ¿no? ¿También en España o siempre miramos más a Argelia, que también lo comentábamos antes? No. Lo que sucede es que, como estamos en un mundo totalmente globalizado, si los alemanes dejan de percibir y a lo mejor dicen a los argelinos, bueno, ya, España cuánto paga 200, nosotros pagamos 400. O sube de pronto el gas y los precios nos van a afectar. Es que es lo que va a suceder. Nosotros tenemos no sé cuánto es el % del petróleo ruso, no es apenas nada. Entonces, ahora mismo, ¿quién está frotándose las manos respecto al gas? Después que el Nord Stream 2, este gran gasoducto, se haya ido al carajo, directamente por las sanciones. No ya porque ya se haya parado, sino porque ya se ha entrado en quiebra la compañía. Estados Unidos es el principal, en estos momentos, exportador de gas licuado. Entonces, vamos a comprarles a ellos. Claro. Vamos a comprarles a ellos, está clarísimo. Y si Alemania tiene que pagar 1.000, cuando antes pagaba 200, estamos en una Unión Europea y eso lo van a sacar de alguna parte también. Y nos va a afectar y muchísimo. O a Qatar, donde se va a celebrar pronto el Mundial. El Mundial. Es otro de los grandes productores y es uno de los principales aliados de Estados Unidos. Anda, qué coincidencia. Quiero decir, si empezamos a ver la urdimbre de toda esta crisis tremenda,
empezamos a ver muchos hilos ahí deshilachados. Entonces, cuando no es dices todo tan afectar, sencillo, no es... Perdón. cuando dices afectar, es que nos van a pedir por el gas licuado, por ejemplo, Has, 1 litro de sangre en la mano de tu primogénito y un riñón. y un colmillo de una sobrina cercana. Es decir, o sea, se va a poner respondiendo a las sanciones económicas a esa altura Rusia. El problema es que no tenemos que pensar que si sube el gas nos va a afectar solo en la compra de gas, va a afectar al resto. Nosotros compramos muchísimo, por ejemplo, también de Ucrania, maíz. Muchísimo maíz. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿De un país tercero? Si es que hay, que va a decir, no, pero yo no lo voy a pagar, no os lo voy a vender a este precio. Os lo voy a vender 5 veces más caro. Entonces, todo esto nos va a afectar de muchísimas maneras, porque todo está interrelacionado. Ese gas ruso, ¿dónde va a ir? Posiblemente vaya hacia, si no se desvía hacia, o sea, si se corta esa corriente de gas hacia Europa, va a acabar yendo hacia China. Otros de los que están con los ojos así agrandados para ver qué demonios está pasando. Y China en estos momentos, además, podría ser uno de los grandes intermediarios en esta crisis. Y no lo estamos contemplando. ¿Pero por qué no lo estamos contemplando? Por una razón bien sencilla. Porque son los principales contrincantes de Estados Unidos. De España, los chinos, para nada. En estos momentos. A pesar de que sea una dictadura. Con todo lo que queramos. Pero ¿de quién es el gran contrincante? Es de Estados Unidos. Y ha sucedido una cosa. La OTAN ha hecho una barrera hacia Rusia por un lado, por Occidente. Pero es que en el otro lado, si nos vamos al Pacífico, hay una barrera muy similar con China, con todos los aliados de Estados Unidos. ¿Y qué ha sucedido? Pues que China y Rusia se han encontrado. Entonces, eso lo avisó mucho Kissinger en su momento. Él dijo, cuidado, tenemos que atraernos a Rusia porque el gran peligro, entre comillas, para Estados Unidos va a ser China en un futuro. Totalmente se han cumplido estas previsiones. Yo quería hacer una pequeña pregunta, porque creo que se habla mucho de cómo nos afecta, por ejemplo, el bloqueo de lo del tema del gas y tal, y las, por supuesto, ulteriores consecuencias económicas que tuviera, que no solo de gas. El problema no es el gas en sí, sino todo lo que viene detrás, pero este conflicto es una calle de 2 direcciones, va en 2 sentidos. Entonces, por decirlo de alguna manera, ¿qué sería lo que le haría más daño a nivel económico en ese desencuentro a la Rusia del conflicto con Ucrania, ya que a nosotros parece que siempre se habla del gas y que nos afecta básicamente lo del tema del combustible o los cereales? Hombre, el pago del gas sería un golpe tremendo. Si en estos momentos, si mañana dice Alemania, no, se acabó, no queremos más gas, córtanoslo porque no te vamos a pagar. Esa sería una entrada de divisas muy, muy importante que se fallaría. Ahora, más gordo aún es mantener una operación militar que está costando muchísimos miles de millones ya a los rusos en unas circunstancias económicas que no son bollantes en absoluto. Si esto se prolonga mucho tiempo, cuidado con eso, porque... Lo pregunta Concha Martín Morampa, aprovechando ese momento, Has, ¿sí? si crees que esto va para largo. Yo ya, de verdad, después de meter la pata... No se atreve ya. No, lo digo. Oye, ¿qué dice Nostradamus? Sincero. Vayan a ir al podcast que se llama Juegos de Guerra y escuchar la primera intervención de Has, que claro, la verdad que es una cura de... Qué malo. No, yo soy, lo reconozco, creo que me conoces y yo soy una persona muy sincera y cuando cometo un error lo reconozco y yo no pensaba que se fuera a llegar. Pero no pasa nada y me pueden decir, ay... Era más un deseo, más que un... Bueno, tampoco te pedía que fueras adivino, es que era imposible. Tú puedes tener más o menos conocimiento, claro, y luego las cosas que pasan ya... Yo he vivido entre ellos, entonces yo lo que no voy a hacer jamás es condenar a los rusos, porque yo los amo a los rusos tanto como amo a ucranianos. Desde luego a Putin ya me habéis escuchado y creo que queda totalmente claro. Yo los llamo la guerra de Putin y ya está. Entonces, y yo viví allí determinadas cuestiones y ataques a la prensa, y estoy hablando de principios de los años 2000. Yo viví en Rusia entre el 92 y el 94 y después entre el 2000 y 2004, ya con Putin. Y eran tremendas las cuestiones. Desde luego que en aquel tiempo era libertad absoluta en comparación con lo que está sucediendo ahora. Era persecución de periodistas. Entonces ya empezaron. Persecución de los oligarcas que eran más o menos ajenos. Entonces, ese es otro tema muy interesante, el de los oligarcas. Porque hasta ahora, se ha visto a los oligarcas como
como una de los círculos en torno a Putin totalmente fieles y tal, pero no está ni muchísimo menos. A quien le guste el fútbol habrá escuchado ayer que Roman Abramovich, ¿quién es? El dueño del Chelsea, ¿no? Que ha dicho que vende el Chelsea. Y que toda la pasta va para los ucranianos, ¿sí? Y Abramovich fue uno de los grandes oligarcas que cuando Putin llegó al poder cerró filas, le nombraron incluso, gobernador, hubo unas cuestiones tremendas ahí. Y estamos hablando de Abramovich. Tenemos a Oleg Tinkov, también otro igual. Alexei Mordasov, que ha dicho que tiene que acabar este baño de sangre. Y Mordasov es el tío más rico, el oligarca más rico de Rusia. Entonces, ya hay voces discordantes y estas son las que oímos, porque hay muchas más. Entonces, Putin está rodeado de lo que se llama, y estoy hablando muy general, de los silaviki, que son los hombres de fuerza, los que ejercen sila es fuerza en ruso. Gentes forjadas en el antiguo KGB que tienen una disciplina muy especial y sobre todo una capacidad estratégica en su mente muy, muy grande, que no disponemos de ella en Occidente. Uno de los fallos que hemos tenido en Occidente respecto a Rusia es que no hemos intentado comprenderlos. No hemos intentado comprenderlos. Aquí apenas hay especialistas en Rusia, no aprendemos su idioma, por muy complicado que sea, y no intentamos, digamos, meternos en su piel. Y eso es muy, muy peligroso, porque ellos sí lo hacen con nosotros. Entonces, es verdad, claro, es verdad que tenemos una invasión cultural bastante mediatizada con respecto a Estados Unidos. Yo no sé si es una invasión cultural, dicho de esta manera, pero no nos ha llegado, estando mucho más cerca, esa influencia rusa, ni siquiera en la comida española. Bueno, yo tampoco creo que sea una invasión de Estados Unidos. Yo adoro Estados Unidos, a pesar de cualquiera que puede pensar, este es un anti-estadounidense totalmente. No, yo vivo por Estados Unidos y es un país que me encantaría, donde me encantaría vivir y que mis hijos pudieran crecer allí. Y mis hijos están ahora, los dos son chiquititos, están en China. O sea que quiero decir, comprendo un poco cuál es la situación, pero Rusia, que la tenemos muy cerca, siempre ha sido ese gigante amenazador y tal, entonces, bueno, pues mejor lo dejamos así un poquito de lado. Y no debería ser así, deberíamos habernos implicado mucho más con ellos. Pasan 7 minutos de las 9, hora central europea, lo digo así de fino, porque hay oyentes que nos están viendo, espectadores por Instagram a través de este directo en Bolivia, en México. Un beso para todos. Saludos a los bolivianos también. Viví allí 4 años. Claro, eso lo explica. Pero bueno, tú has vivido en medio mundo. O te han ido echando. No entremos ahora. ¿Perdón? O te han ido echando. ¿Perdón? O me han ido echando. Sí. La última vez me echaron y fue de Cuba. ¿Ves? Y ahora te va a echar hasta el perro. No sé si es el de Pepa o el... El perro es mío. Perdón. Por ahí alguien, Bernardino, te preguntaba, decía, oye, ¿qué opina tu perro de todo esto? Aquí está. Di hola. Se llama Duna. Me parece preciosa. CR y UNTA, creo que lo haberlo dicho bien, nos pregunta a todos. No. ¿Creen ustedes que en una negociación de paz Putin aceptaría condiciones? Porque se le ve muy firme y muy decidido. Yo creo que no le queda más remedio. A la larga. ¿Qué condiciones? Yo creo que no. A mí me da Putin un miedo horrible. Le miro a los ojos y veo abismo. O sea, yo no creo que este señor... Con dos personas, con dos jefes de Estado, fíjate, Pepa, he sentido cerca de ellos una sensación de que los vellos se me ponían de punta. Entonces yo ya empezaba a pensar, digo, bueno, pues tengo cualidades. Uno fue Putin y el otro Uribe, el presidente, Uribe. Fue presidente de Colombia. Y ahí fue un momento cuando dices, la manera de mirar, una frialdad tremenda. Sí, entonces, ¿qué pueden ofrecer en una mesa de negociaciones los rusos? Retirarse de Ucrania, de parte de Ucrania. Es que es lo que va a pasar. Es que somos nosotros, desgraciadamente, en Occidente, los que tenemos que estar preparados para hacer tremendas concesiones. Concesión 1, Ucrania no va a entrar jamás en la OTAN, por lo menos en mucho tiempo. 2, Crimea va a seguir siendo rusa. Es muy posible que no solo Crimea, sino algún trozo más. Y es así. Y a cambio, ¿qué puede ofrecer Putin? Pues que no va a haber un no seguir. títere.
no seguir y que no haya... Y eso sería muy importante. Sí, que no ponga a nadie al mando en Ucrania, ¿no? En Kiev. Entonces, y después lo que tenemos que hacer, esta batalla está perdida en buena parte, porque para ganarla tendríamos que quitar a Putin del poder y eso es prácticamente imposible desde fuera. Eso solo puede haber una implosión allí, como ha sucedido. Decía un periodista, un escritor ruso recientemente, que es que Rusia lo que tiene es que en 200 años no cambia, pero de pronto en 10 cambia totalmente. Y es lo que ha sucedido, y no en 10, y en 2 años puede cambiar así. Entonces, acordémonos de la Revolución Rusa y de lo que pasó en el 89, 90, 91 y ahora. Silvia SDM 3110, que con ese nombre podría ser un bot, pero no, porque preguntan en un directo, así que es una prueba de vida. Al hilo de esta respuesta, Has, ¿crees que Putin, por su ego, aunque vea que la mejor opción es dar un paso atrás, por su orgullo, seguiría para no quedar como un perdedor? No, yo no creo que Putin se plantee esas cuestiones del ego, que voy a quedar bien o mal. Él tiene unos objetivos muy fríos y los va a intentar cumplir. Y en estos momentos, desgraciadamente, se nos escapa. Posiblemente uno de los objetivos es incluso no arrasar Kiev y no quedarse en Kiev, sino quedarse con toda esa franja oriental. Y punto. Entonces, y ya es muy duro para nosotros. Repito, la pregunta no es esa, es no qué es lo que está dispuesto a ceder Putin, sino qué es lo que vamos a ceder nosotros. Y desgraciadamente en esta pregunta no entra Ucrania. No entra la posición y la voluntad de Ucrania, porque estamos hablando de un paso más que llevaría a esa guerra total en Europa. Y es muy peligroso. Tenemos que saber cuándo, en estos momentos quizá nos tenemos que retroceder para después volver con muchísima más fuerza. O sea, que quieres decir que tenemos que sacrificar de alguna manera desgraciadamente a Ucrania o a parte de Ucrania para evitar la destrucción total. No, lo que no quiero precisamente es que Ucrania se convierta en Chechenia 2 o en un lugar arrasado. Y eso, y confiar también, quizás demasiada confianza, de que Putin tenga los días contados en Rusia. Pero por parte de determinadas fuerzas que existen, eso os lo digo, existen de verdad. Ahora, que sean pro-occidentales o no, eso ya es otra cuestión, ¿eh? Eso ya es otra cuestión, y ahí sí que yo pongo mis dudas. Pero es que cualquier alternativa a un tipo que ha dicho, cuidado que tengo las fuerzas nucleares aquí y las puedo utilizar, que no es el único, que en Estados Unidos se ha dicho, bueno, han llegado a decir que si tiene que haber una guerra limitada con armas nucleares, a lo mejor tendríamos que hacer esa apuesta. No, eso es una locura. Eso es una locura. Antonio Mota repite una cuestión que ya hemos contestado aquí, pero yo creo que un flash se merece porque el tema lo planteaba yo y es muy importante, y a mí es de las pocas cosas que de verdad me ha quitado el sueño en mucho tiempo desde el punto de vista de la actualidad. Nos pregunta desde Chiclana Antonio Mota si descartamos una posible guerra nuclear. Yo en estas alturas, que lo he dicho antes, ya no descarto nada. Y fijaos, lo digo... Que no somos tremendistas, niña, o sea que no... Mi niña tiene 6 años y mi hijo 14. Pero yo creo que es muy complicado, es muy difícil que eso se produzca. Pero decir no... Cuando lo han dicho, cuando el río suena, ¿no? Quiero decir... pues qué en miedo. estos momentos cualquier cosa es imprevisible. No, pues es que es por eso. Vamos a ver, esto no es un juego, esto no es decir, ¡ay, qué bonito! Vamos a recuperar Ucrania, no pasarán y tal. Cuidado, porque estamos metidos en un follón de narices. No se pueden formar brigadas internacionales y todos marchando a ver si liberamos Kiev o liberamos... Kharkov, sí, que no estamos en 1940 o 1950, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Y todo cambió. Y podemos destruirnos mucho. El 6 de agosto de 1945 todo cambió, cuando estalló la primera bomba en Hiroshima. Estados Unidos, uno de los países más serenos, de pronto lanzó, en cuestión de 3 días, 2 bombas atómicas que arrasaron 2 ciudades. O sea... cuidado. Es que Truman estuvo a punto de utilizarlas también contra China cuando la guerra de Corea. Y Estados Unidos queda muy lejos. Y Rusia también queda muy lejos de Estados Unidos. Y yo no digo que a lo mejor hubiera la destrucción de todo el planeta. Pero puede haber
cosas intermedias tan gravísimas, sobre todo para nosotros que nos pilla muy cerca. Más Yo tengo cerca. Torrejón ahí abajo. No, es que además cuando hablamos de guerra nuclear, aunque sea una tontería, por decirlo entre comillas, ya es mucho. Claro. El empleo de estas bombas de vacío, ya eso es un paso tremendo. Claro. Todavía no se han empleado, vamos, no se han visto pruebas de que se hayan empleado. Tirando 5 o 6 bombas de esas, pues casi no necesita una bomba nuclear. Entonces, quiero decir, la escalada todavía puede ser muy, muy grande. Entonces, vamos a ver quiénes se pueden sentar a la mesa de las negociaciones. Ya está claro que el cuarteto yo abogaba hace unas semanas por el cuarteto de Normandía, Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, pero ya no es posible eso, ya es otro tema. Entonces, y Rusia va a necesitar unas garantías de que no va a ser arrasada en un futuro. Yo creo que en Europa nadie quiere arrasar Rusia. No creo que eso se lo haya planteado nadie, ¿no? Mercedes, los rusos se lo han planteado. El problema es que claro, sí, ellos sí, digo en Europa. Claro, Europa... pero hay que darles esa tranquilidad de que no va a ser así. Mercedes Mami lo que hace es aposillarte ahora mismo, Hasi, y te dice, entonces los rusos son los que tienen la solución en sus manos. En realidad ahora mismo sí, pero nosotros la tenemos de facilitar que los rusos tomen esa decisión. Si mañana Estados Unidos o la OTAN dice, bueno, consideramos que en estas circunstancias, efectivamente, Ucrania no puede entrar en la OTAN, ya estamos abriendo un poquito la puerta. Ya. Entonces, Rusia dirá algo. Dirás, ya, pero por si acaso yo me quedo con tales y tales partes de Ucrania. Y ahí está si nosotros sacrificamos esto o no. Y desgraciadamente no van a ser los pobres ucranianos los que van a decidir sobre su división. Eso es lo más terrible de todo. Pues, por supuesto, ellos dirían que no. Un pueblo valiente, yo lo admiro desde todos los puntos de vista, pero desgraciadamente les ha pillado en medio y tenemos que acordarnos de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó. ¿Y cuántos millones de personas murieron? ¿Cuántos millones de personas? En Rusia también. Entonces, estamos tratando, desgraciadamente, nos queremos poner en la piel rusa pensando como occidentales. Y ese es un mal camino. Tenemos que ponernos en su piel y aceptar cosas que a lo mejor no nos gustan. Y eso nos comprende mejor, lo vuelvo a decir. El problema, cuando ocurrió lo del 11S, ¿qué sucedió? Que de pronto la inteligencia estadounidense se da cuenta de que no tiene ni traductores apenas, ni traductores de Urdu, que es un idioma de Afganistán, ni de Dari, otro idioma de Afganistán, ni de Farsi, que es el idioma de Irán. Y empiezan a movilizar todo eso porque no estaban preparados para un conflicto que podía producirse en cualquier momento. Y nosotros no estamos aquí preparados. Yo escucho a los think tanks que hay. Y sí, te hablan de muchas cosas que han estudiado, pero lo han estudiado incluso sobre papel nada más. No hay gente que haya estado sobre el terreno, estudiando en universidades rusas y viviendo allí o sacando lo mejor y lo peor de ellos. Entonces, no sintiendo siquiera empatía, de pronto los rusos se convierten nada más que en un nombre sobre un mapa. Y eso es muy, muy peligroso, porque un nombre sobre un mapa se puede borrar o se puede tachar. Y ese es el peligro que tenemos aquí. Compartirán los espectadores este directo de Instagram que tenemos a un... Ay, que se nos ha Hola, ¿me he oído yo? Vale. Ha vuelto. Ustedes perdonen, que quería decir que estaréis de acuerdo en que Alba, no toques el enter. _Subirús ha sido el mejor teletipo, nunca mejor dicho, el mejor subtítulo de este directo en Instagram. De las cosas que acaba de escribir, una es, me temo, Has, que lleva razón, la solución pasará por sacrificar a Ucrania. Yo creo que eso ya es inevitable. Ya es un hecho. Ya es un hecho. Cuando tenemos 1 millón de refugiados, de niños, mujeres en Polonia y en otras zonas, en Rumanía, Ucrania ya ha sido sacrificada. Se podría haber salvado mucho antes y no lo hemos sabido ver. Yo el primero, viendo la peligrosidad real de Putin y que había cosas que no había que seguir insistiendo.
como ese cacareado derecho de los países a elegir dónde se meten. Pues sí, pero de la misma manera las organizaciones tienen derecho a decir a ese país, tú espérate porque de momento no. Porque si no, esos se van a cabrear de tal manera que van a poner el pie en tu... Y eso es lo que ha pasado. Pero Has, ¿y los ucranianos qué han tenido? Quiero decir, ellos tampoco Ninguna querían... culpa. No, pero es que ellos, claro que la voluntad de ellos también era, de alguna manera, enfrentarse, ¿no? De alguna manera, ¿no? Era enfrentarse a los deseos de Putin. Claro, pero ellos sabían realmente... Sí, perdón. No, claro. Entonces, vista la dimensión que han adquirido los hechos, supongamos que sacrificamos, por la parte europea, sacrificamos parte de Ucrania. ¿Van a querer los ucranianos sacrificar parte de su país? Seguramente no, pero es que posiblemente no puedan hacer otra cosa. Eso es lo más terrible de todo. Porque vamos a ver, Crimea fue sacrificada tras el referéndum del 2014. No ha habido guerras en Crimea. Ha habido ahí un statu quo. Es cierto que Crimea tenía una mayoría rusa apabullante y demás. Yo he viajado por Crimea y es verdad, la gente se sentía rusa. Crimea fue entregada a Ucrania en 1954 por Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev, que era de origen ucraniano. Es que es muy interesante porque casi todos los grandes dirigentes soviéticos eran de origen ucraniano, menos el pérfido de Stalin, que era un georgiano malvado. Ahí. Entonces, cuidado con eso también. O sea, ha habido tal implicación y es lo que no nos damos cuenta. Ucrania va a necesitar compensaciones muy, muy grandes. Y ahí estamos nosotros y no pasan por entrar en la OTAN, pero a lo mejor pasa por un estatus muy especial dentro de la Unión Europea. Y no pasa por integrarse en la Unión Europea, porque hay ciertos límites que no se pueden cumplir, pero desde luego se pueden dar. De la misma manera que se está permitiendo ahora a los refugiados, se ha recurrido a un artículo de la Unión Europea para que puedan entrar, se les pueda dar pronto un derecho de estancia, se les pueda dar derecho de trabajo y demás, pues se pueden hacer muchas cosas. Y eso sí que es importante. A mí me parece más clave que decir, bueno, pues ahora vamos a mandar armas, que es, lo primero, en España ha llevado a una división grandísima, pero ya solamente entre las personas que dicen, bueno, pues venga, a enviar armas, ya, ¿y por qué no agarras tú el fusil y te vas allí también? Yo tengo mi hijastro, que es de origen ruso y está en el ejército español, y ahora es español. Sería uno de los que iría allí. Pues no me da la gana, de verdad, que se hable con tanta alegría lo de armar y mandar cosas militares a un país en guerra. No, señor. Quien quiera hacerlo, pues ahí tiene la carretera. Y te agarra un Kalashnikov o nada más llegar se gaste los cuartos. Pero cuidado con eso, con el empujar. Y no veamos, por favor, en mi caso, ningún aliciente político de ninguna clase, porque no va por ahí, ni muchísimo menos. Soy antibelicista, efectivamente, y pacifista, pero de facto, y es lo que hay que hacer. Y desgraciadamente hay veces en las que hay que apostar por las víctimas, y en este caso hay que apostar por las víctimas, no por quienes están luchando. Y es muy fuerte, pero es así. Llevamos una hora larga, 1 hora y 10 minutos de directo. Yo os propongo ir acabando con una última ronda de intervenciones. Si a alguno de los que está presente ahora en la sala le apetece participar, es el momento, porque estamos, como digo, en la recta final. A todos los que se han incorporado tarde al directo en Instagram, que sepan no solamente que lo colgaremos entero en la versión buena, ¿no? En la primera parte técnica esta la vamos a que han sido 10 minutos de oro que ahí se han quedado en el túnel de internet y que evidentemente los extractos más interesantes, que yo creo que será íntegramente lo que ha contado Has en ese directo, irá al podcast de audio de Spotify para este fin de semana. Yo creo que una última ronda de intervenciones estaría bien. Por cortesía, Pepa, es tu turno. Ya he intervenido yo mucho. He estado un poco preguntona. Pero bueno, al hilo de esto último que ha dicho Has, yo que también me considero una persona pacifista y desde luego no veo en la guerra pues nada ni atractivo ni que nos haga más interesantes o más fuertes o más guapos, ¿no? Pero es que hay personajes a lo largo de la historia
con los que no se puede negociar. A lo mejor, no sé, esa es mi percepción. Putin negocia y miente. Sí. ¿Cómo vas a negociar? ¿Qué garantías tenemos ahora? Ninguna garantía tenemos. Porque no las hemos tenido antes, claro. Este señor no tiene límites. La envergadura de la operación militar confirma que ha estado hablando con líderes europeos de esta historia y a Dios rogando y con el mazo dando. Estaba preparando esa intervención. O sea, ha metido descaradamente. Macron creo que ha hablado en las últimas horas, ¿no?, con él y ha dicho, no, es que va a peor. O sea, claro. Y Macron es de los más interesantes en este. Es uno de los líderes europeos que se ha comportado con más cabeza antes de que empezara la invasión. Macron dijo, después de reunirse con Putin. Claro, no, pero además que Putin... Tenemos que respetar a Rusia. Y respetar a Rusia pasaba por ciertas condiciones que no se dieron. Entonces, ¿qué sucede? ¿Desconfiar? Pues claro, ¿cómo no voy a desconfiar? ¿Y cómo no voy a decir que esto es... ¿Cómo se le para? Hombre, cuando tiene no sé cuántos misiles nucleares, la cosa es que eso lo cambia todo. Es que no llegamos a darnos cuenta de que eso lo está cambiando todo. No, sí, yo lo entiendo, entonces, pero lo que quiero decir es que tú cedes, o sea, cedamos, sí, ¿no? Sí. Pero eso quizá no nos asegure el éxito, tampoco. No, desde luego que no. Pero es que la alternativa es el abismo. Y ya ocurrió, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, la alternativa es ya el abismo. Entonces, lo que hay que hacer es parar esta maldita guerra antes de que muera mucha más gente, que puede morir muchísima más gente sin utilizar las armas nucleares, y que entremos en un punto de no retorno y en el que la histeria y esa dialéctica bélica crezca por las dos partes. Estados Unidos está muy callado en estos momentos y dentro de lo que cabe. Entonces, como diciendo, a ver cómo los europeos se mueven, a ver qué pasa. Porque claro, Europa puede salir totalmente aniquilada de todo esto. No solo si se produce, por supuesto, una guerra nuclear, pero también económicamente. Económicamente, ¿Quiénes van a estar ahí sí. para levantarnos de nuevo? Pues los de siempre. Hombre, pues sí, yo se lo agradeceré si sucede eso, pero tal vez no debería ocurrir. Tal vez no debería ocurrir eso. Entonces, y estamos mostrando mucha unidad y de acuerdo, incluso unidad en el tema de enviar armas. Bueno, vale, demos por buena ese acto de... Me parece gastar dinero y una estupidez y cabrear más a los rusos dentro de lo que cabreados que ya están, pues están muy cabreados. Entonces, salvemos lo que queda del barco, porque salvemos lo que queda del rebaño. Ha entrado un lobo, y mira que yo adoro los lobos, en el rebaño se está comiendo una oveja. Después de comérsela se va a comer la siguiente y tal. Paremos la situación porque esa oveja ya se la ha comido. Y desgraciadamente es así de duro. O sea, es que si nos ponemos a hablar de medias tintas, es que no acabamos. No puede ser. No, esto no es una guerra romántica. Esta no es una guerra por la libertad de Europa, por los sistemas liberales. Iros a tal sitio porque no es de esto. Estamos hablando de cosas mucho más terribles. Y tenemos que pensar incluso con el pensamiento de la Segunda Guerra Mundial. Hay cosas que no va a poder ser y que se le tiene que derrotar a cierto enemigo en otros campos de batalla. No en el enfrentamiento directo, porque ahí no tenemos nada que hacer. Y los primeros que van a pagar del todo van a ser los pobres ucranianos. Ya lo están pagando. ¿Y qué pasa si el día de mañana, si estos se siguen ponzoñando y Putin ataca a Estonia o Lituania o parte? ¿Va a haber ya toda Europa se desata? Porque Estados Unidos a lo mejor dice, bueno, vamos a considerarlo y tal, yo no me voy a intervenir. O que sean los utanianos europeos. Hombre, cuidado con eso, porque eso también puede suceder por muchos artículos que haya, claro, a favor de que hay que intervenir. Eso se puede pasar por el por el arco de triunfo. Perdón. Anoche mismo, como digo, aparte de que lo dijera la noche anterior en su discurso ante la nación, Joe Biden lo repitió su secretario de Defensa en una entrevista televisada anoche en la NBC, que reiteraba que no iba a participar Estados Unidos en este conflicto, que tuvo el apoyo a la OTAN, y que evidentemente el apoyo será logístico y será de muchas maneras, y que evidentemente el poder económico de las empresas estadounidenses que se están quitando de en medio de Rusia es muy importante, ¿no? Y que eso está ahí, que también es política, pero ya.
ya y puede ser quizá, no digo un principio de solución, pero sí, como tú decías antes, dejar a los pies del caballo a Ucrania. ¿Vale? Que es un rival que no tiene parangón con respecto al poderío militar de Rusia. Eso es muy interesante porque esta crisis, ya desde el punto más político, seguramente acabe a la larga costándole el puesto a Putin, y no solo a Putin, sino a Joe Biden. Y acordémonos, y esto es muy interesante, de lo que ocurrió entre el 79 y el 89 en Afganistán, invadido por la Unión Soviética. Eso fue uno de los que llevaron a la caída del régimen soviético. Y podría pasar exactamente lo mismo. Es verdad. Pero lo que pasa es que hasta entonces, cuando empiecen a llegar, como decía alguien, los cuerpos pasado, esta es una foto de un muerto, de un chavalito muerto. Cuidado, de la misma forma, yo acabo de volver de hace unos años, 3 años de Cuba. He seguido mucho allí, he estado allí viviendo 2 años y medio. Pues Internet ha puesto la fecha de caducidad del régimen castrista. Y es así porque la gente ya empieza a ver las cosas por su cuenta. Y aquí esta guerra, ahora mismo hay una opacidad, hay una desinformación brutal. Allí brutal. Pero esto no va a ser así todo el tiempo. No va a ser así todo el tiempo y cada vez hay más imágenes, cada vez más. El comienzo de la televisión pública, del informativo público más importante en Rusia, no recuerdo el canal, ponía imágenes de las primeras personas ensangrentadas, heridas de los primeros bombardeos hace una semana, y automáticamente hablaban con un experto en efectos especiales, a una señora que decía cómo se había podido pintar la cara con maquillaje la señora que aparecía. Con un bote de sangre, ¿no? Falsa, ¿no? Pero, era real, era real, esas heridas eran reales, ¿eh? Sí, claro, evidentemente, ¿no? Pero trataban de dar la vuelta a la tortilla. Claro, es como cielo santo, ¿no? David Carvajal, me reservo el derecho de la última pregunta con vuestro permiso. Pepe. Vale, no quiero ser agorero, nada más lejos mi intención que intentar hinchar algo que ya nos preocupa en el estado en el que está, pero es que tengo una imagen, una de las primeras imágenes del conflicto en un informativo, antes de que estallara todo, de unas maniobras militares entre rusos, chinos, coreanos, no sé si iraníes también, y pienso, si esto escala más, y sabiendo la imprevisibilidad de las decisiones y de cómo cambia el aire de dirección en la mente de Putin, ¿qué pasaría? O cada país tiene sus propios problemas, en definitiva. ¿Qué pasaría con China? ¿Qué pasaría con Corea del Norte? ¿Qué pasaría con los aliados, los países aliados de Putin? Bueno, los países aliados de Putin, aliados en estos momentos son Bielorrusia, quizá Armenia, las repúblicas centroasiáticas en parte, porque inmediatamente de la misma forma que se podrían aliar, se podrían desaliar porque hay mucha oposición interna. Pero China no es un aliado de Rusia, es lo que intento que se vea. Rusia y China tienen en estos momentos unas circunstancias que los acercan. China es aliada de China y lo ha sido así durante toda la historia y nada más. Entonces, China controla a Corea del Norte. Corea del Norte empieza a lanzar sus misiles como si estuviera descorchando botellas de champán. Pero si China no levanta el dedo, los norcoreanos jamás van a disparar un misil, porque inmediatamente un misil nuclear contra Japón, que se diría antes que incluso contra... Yo vivía en Corea del Sur 2 años, en Japón otros 2 años y medio. Y el terror era allí de que de pronto los norcoreanos pues pudieran hacer una salvajada, pero siempre miraban más que a Pyongyang, miraban a lo que estaba ocurriendo en Pekín, porque si era Pekín el que levantaba el dedo, era cuando los norcoreanos podrían formarla. Y China tiene su propia agenda, y tiene su propia agenda de bienestar, que estamos hablando de 1.400 millones, no sé cuántos millones de personas, que podría tener unos problemas inmensos si empieza a faltar gas, si empieza a faltar comida. No. China en estos momentos, y yo creo que, repito, es hora de la negociación y de que actúe los servicios de inteligencia y la diplomacia de inteligencia. Deberían estar viajando a Pekín tropecientas delegaciones de todos los países europeos o coordinados para hablar con ellos una eventual salida. Pero como somos nosotros, los blanquitos, los tan buenos y todo eso, lo sabemos todo y tenemos además... A lo mejor lo están haciendo, Has, y no nos enteramos. Ojalá, Pepa. Entonces ahí sí que puedo decir que tendría esperanza. En vista de las... Pero debería darse un poquito de esperanza también. Ojalá sea así, ojalá.
ojalá. A la vista de la sed de sangre que ha demostrado el presidente ruso, yo quería preguntarte, Juan Antonio Sanz Haas, si cuando escribiste el título de este libro estabas pensando en Putin. Qué malvado, qué malvado. No. Yo ahí, por suerte, solo pensaba en historias, en leyendas, en mitos. Parte del libro ese, además, sucede que no es una novela, es un ensayo. Fueron investigaciones que hice en Rusia. Entonces, digamos que ahora mismo que estoy también escribiendo otro libro de vampiros con una historiadora, Lorena García, que ahora mismo está en Grecia, y estamos escribiendo este libro. Digamos que esa es lo que me permite salvar la cabeza. Y no ya por miedo, ya a estas alturas de la vida yo tampoco, yo soy como Putin, aunque un poquito más joven que él, tampoco tengo mucho miedo, pero están ahí también mis niños y yo quiero Tampoco tiene sus ojos, Haas, afortunadamente. No, pero los míos son tártaros también. Bueno, pero más amables y mucho más inteligentes. No lo sé, eso no lo sé. La inteligencia a veces es malvada. Este directo de hora y media prácticamente no lo creo. Ha confirmado lo que todos sabíamos, que es que Haas es un experto en Rusia. Un estudioso en Rusia. Juan Antonio Sanz es periodista y es de los periodistas que le gusta pisar el terreno y estar en la calle y conocer qué es lo que pasa de primera mano. Y eso decir lo que pienso, que a veces es incorrecto. Yo van a caer palos por todas partes, pero bueno, me da igual. Solo como efectivamente no diste ni una en el podcast de hace un mes, yo deseo otra vez deseo con todo el cariño que te equivoques en mucho de lo que has contado hoy, pero por el bien de todos. No porque te equivoques tú, sino porque sea he sido todo mucho más cauto, Sí. Yo le agradezco mucho, evidentemente, a mis amigos, a Pepa y a David, que una vez más y de una manera tan altruista quieran echar el rato en un directo así. Es cómodo en casa. ¿Altruista? El vodka, ¿dónde está el vodka? El presupuesto del podcast de momento ya lo sabéis. Con todo, yo sí quiero agradecerle mucho a la numerosa presencia de espectadores que ha habido hoy en este directo, evidentemente por nuestro invitado, no cabe duda, y por supuesto a tanta conexión con Latinoamérica, que es un éxito evidentemente de los que entran, ¿no? Decíamos antes, Bolivia y México han saludado de Argentina, pero incluso de Chiclana, y por supuesto un beso a toda la gente de Vallecas. Vale, pero ahora hablando en serio, creo que hablo en nombre de todos cuando le mandamos a todo el pueblo ucraniano, que es muy numeroso en nuestro país, son cerca de 100.000 personas de Ucrania viviendo en España, es el cuarto núcleo de inmigración que tenemos en nuestro país. Le deseamos lo mejor, que la pesadilla acabe muy pronto, que los que están viendo este directo en zonas cercanas a Ucrania o incluso en Ucrania, quién sabe, que no se quedan solos, que los periodistas no dejaremos de contarlo, aunque sea cómodamente en nuestra casa, que no quitamos ojo, que pensamos cuando tenemos a nuestra criatura cerca que tiene un techo y una comida y un plato caliente y que hay mucha gente durmiendo en puentes y en estaciones de tren y en galerías comerciales en Polonia, que no hay derecho, y que evidentemente Putin que se vaya justo ahí mismo a la vuelta. Quería comentar una cosita última. Por favor. Yo he pedido ir a Ucrania ahora mismo. El mismo día en que se produjo la invasión, escribí a un lugar donde yo había trabajado y les dije que, bueno, yo hablo ruso, me he movido por la zona y creo que podría hacer, bueno, no ha podido ser, al parecer, bueno, una de las cosas que me han dicho es que precisamente, pues, como mi tipo de trabajo no podrían proveerme un chaleco antibalas. Bueno, yo cuando he estado en algún sitio así jodido, lo último que he pensado es llevar un chaleco antibalas que no te deja moverte ni salir corriendo. Pero aquí estoy a la disposición. Si alguien quiere mandar un corresponsal, yo me voy para allá. Y ese es mi dolor, y no porque quiera ir a la guerra, ni muchísimo menos, pero porque creo que es mucho más honesto para un periodista el contar las cosas desde el lugar. Estoy libre. Pues ahí queda la oferta. Chicos, un placer. Haas, te quiero. Igualmente. Mucha suerte. Gracias, Haas. Y al más puro estilo podcast de audio, a todos los que han estado en este directo, a los que lo habéis visto grabado en este rato porque ahora estáis viendo que se emitió, pues siempre, como digo, salud
y suerte. Un beso. Un beso para todos. Besos. Chao. El episodio 32 ha contado además con la colaboración habitual de Lara Ampuero y Juan Ochoa. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ojalá, cuando escuches este capítulo, la pesadilla haya acabado y nos hayan dejado de una vez en paz. José Antonio Piñero es Radioactivo. Tú tienes la última palabra. Busca en Instagram Radioactivo y en Twitter @radioactivo_es o envía una nota de voz al WhatsApp del programa 670 78 40 65 670 78 40 65.